Egunon, hemos visto una situación bastante curiosa, aunque no inédita, porque hace no tanto, con el Rocketman de Pyongyang, el señor Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, hijo, este a su vez, de Kim Il-sung, en la monarquía hereditaria Joseon, Corea del Norte, quitó en vivo y en directo a su tío, a uno de sus tíos, de la dirección política del país inventado de Corea del Norte. Con lo cual, cuando cogieron a Hu Jintao y levantaron del asiento a la diestra de Xi Jinping en la apertura respecto a los medios del Congreso del Partido Comunista Chino, no fue una novedad. Ya lo habéis visto en ese país puppet, mascotilla de China, como es Corea del Norte. ¿Qué pasó? ¿Estaba enfermito? ¿Era una depuración? Hace no muchos días, semanas, hemos estado escuchando la posibilidad de una situación de sustitución, porque Li Keqiang, que es el primer ministro, digamos que tenía la posibilidad de combatir el puesto de presidente con el señor Xi Jinping, porque había una posibilidad, era, digamos que una tradición asumida, hace no tanto, pero asumida, como es la de los mandatos de 5 años y no repetir dos mandatos para un tercero. Tenemos a dos personas que fueron presidentes de China entre el año 83 y el 88 y luego entre el 88 y el 93. Dos personas que mejor nos olvidamos porque no tuvieron proyección pública, porque en realidad el que mandaba realmente era el señor Deng Xiaoping, que no tenía cargo público, pero era el que controlaba desde las sombras todo el asunto. Murió un mes antes de la devolución de Hong Kong en mediados de 1997. Tenemos, por lo tanto, dos mandatos de Jiang Zemin entre el año 1993, 98 y 1998, 2003. Y tenemos a Hu Jintao, que fue presidente de China entre el año 2003 y 2008 y 2008 y 2013. Se dio esa idea, curiosamente parecida a la de los Estados Unidos de América, donde hay dos mandatos. No se puede estar más de 10 años, lo cual es curioso, 10 años, el señor Jiang Zemin y Hu Jintao. Pero solamente sí pasaría como ocurrió con el asesinato de JFK en 1963, con el que el señor Lyndon B. Johnson podía haber terminado el mandato de JFK ese año que quedaba, y después haberse presentado no solamente en el 64, sino también en el 68, con lo cual habría estado prácticamente 10 años en el poder. Es la única posibilidad para extender un mandato de 8 años a un presidente de los Estados Unidos de América. Por eso, resulta sorprendente el intento de perpetuarse en el poder al estilo de Mao Zedong de Xi Jinping, el actual presidente, que terminaba mandato precisamente en este año 2022, porque estaríamos hablando del inicio del mandato en 2023-2028, para el tercer quinquenio. Lo cual resulta curioso porque en el año 60 quitaron el poder a Mao Zedong porque se había excedido en el Politburo. Eran 4 los que mandaban de verdad. Y 2 de los 4 dijeron que... Lo cual luego en la revolución de los colorines asiáticos, como es la revolución intelectual aquella, presuntamente preparada por la gente extemporáneamente cultureta, pues en realidad era una lucha interna entre los que habían desplazado del poder real, a pesar de que formalmente seguía siendo el líder, pero para cada galería durante el año 60, Mao quiso retomar el poder, porque digamos que habían matado a 50 millones de chinos por su dogmatismo, por una visión ideológicamente absurda. Como comentamos, un poco al costado de la película Sandalias, El pescador, esta película aquella de 1968 precisamente, con el señor
Anthony Quinn como nuevo papa, lo cual es curioso. Un nuevo papa de origen ucraniano y luchando contra la Unión Soviética y contra China. ¿Qué cosas tienen las peliculillas? Y desde el Vaticano. Qué pena que ahora no haya un papa como ese ahí luchando por la libertad de los ucranianos. Un papa como Giovanni Paulus II. Un luchador por la libertad. Qué pena. Pero en fin, estamos con el tema de China, con Li Keqiang, y con Xi Jinping, y con Jiang Zemin, y con Hu Jintao. Y tenemos esa situación en donde le han quitado del poder. ¿Por qué? Porque tenían unas visiones en principio diametralmente opuestas en tanto en cuanto Li Keqiang, como primer ministro, lo que quería era una mejor relación con los Estados Unidos, una mejor relación con el capitalismo. Y en realidad, bueno, pues a veces se pueden utilizar estas cosas como coartadas. Las fórmulas, dando en cuanto se dice Xi Jinping quiere el retorno a la pureza dogmática e ideológica del Partido Comunista de China. Y ese es un vendido al capital, quiere venderse a los occidentales, quiere vender a China, y el patriota de Xi Jinping lo ha impedido en la maniobra de postrer ilustricidad. ¡Oh, grandes loas al todopoderoso Xi Jinping! ¡Grande, grande entre los grandes! Evidentemente, no. Son grupos de poder. Dentro del Partido Comunista Chino, que solamente tiene de comunista el nombre. Son grupos de poder que tratan de desplazar el uno al otro. Y evidentemente, si los vientos soplan a favor del capitalismo, como soplaron después de la destrucción completa de aquella revolución del 68, que acabó como Rosario de Aurora, hasta el punto de que un integrante del gobierno de China que fue condenado en secreto en el 68, tardaron años en reconocer que había sido guardado en una prisión secreta en donde estaba él con sus excrementos, haciéndoselo todo encima, y tardaron 4 años en decírselo a su familia y tardaron 10 años en reconocer que estaba muerto al público mundial. Hablamos de eso, de ese país. Tiene genocidio en Xinjiang contra los uigures, que tiene a Tibet, que ha destruido el plan de intermedio hasta el 2047 en Hong Kong, y que trata de unificar en base a la única China existente a Taiwán. Pues hablamos de esa China donde evidentemente pues hay facciones como en todos los asuntos. Estaríamos hablando, para salvar la diferencia, como si la siguiente convención eligen a DT, a Donald Trump, otra vez como candidato, y lo primero que hace Donald Trump es a George Walker Bush, que esté en primera fila, cogerle y echarle de la convención. Sería el equivalente. Porque, como decimos, una lucha intestina entre posiciones distintas, pero por grupos de poder, y Hu Jintao, lo mismo que podemos ver en la serie del ala oeste de la Casa Blanca en las temporadas finales, cuando ya el presidente Bartlett tiene problemas de salud derivados de lo que ya ha tenido siempre, pero se le va agudizando. Bueno, pues en su visita a China, para desencasquillar una relación difícil, le menciona a su anterior presidente, al actual, en términos de la serie. Sería algo parecido porque es mencionar a Hu Jintao respecto a Xi Jinping, y digamos que, claro, al ser puestos completamente distintos en grupos de poder, pues tienen que hacerle la represión. Porque, evidentemente, la situación de los grupos de poder dentro del Partido Comunista, pues evidentemente es distinta, y también con sus cabildeos a nivel de regiones, de ciudades, a la hora de establecer relaciones, no solamente con la pandemia, en donde han inventado una fórmula muy medieval y feudal de destruir la tensión económica, como es: ¿cómo hacemos que la gente gaste menos? Podemos hacerlo elevando el tipo de interés y que las cosas cuesten más, con lo cual evidentemente la gente se retrae en el gasto. Esto sería la versión occidental de los bancos centrales en Europa o en Estados Unidos. Pero en estados como China, en donde tienen el control de todo, bueno, pues pueden hacer la forma siguiente, como es:
queremos COVID cero. Y si encontramos un solo caso, cerramos completamente el vecindario y toda esta gente se tiene que quedar en casa. Lo cual es curioso porque esta gente no tiene costumbre de guardar comida en casa, con lo cual no tienen. Con lo cual, tenemos esa circunstancia en donde o mueren de COVID o mueren de hambre, nadie se entera, pero toda esa gente a la que se le ha cortado el internet y están en casa, no pueden comprar porque no pueden ir a las tiendas y no pueden comprar porque no tienen internet y no pueden comprar desde casa. Lo cual evidentemente detrae de forma brutal el consumo interno en China. Ahí tienes la otra variante a la hora de cortar el exceso de consumo en la curva de demanda y oferta. Una fórmula que solamente en países como China es posible implementar. Porque, como decimos, China tiene problemas gravísimos, ciudades vacías, fantasmas, una burbuja inmobiliaria que no tarda en crecer, con deudas, que no solamente es el tema ligado al tema de la burbuja inmobiliaria, sino ligado sobre todo al impago de aquellas pago a proveedores, básicamente pago a proveedores, los proveedores que han ido construyendo esas megaciudades fantasmas no han cobrado de esas inmobiliarias y esas inmobiliarias son las que el dinero que deben a estos proveedores, con lo cual ciertamente tiene mucho impacto en la economía real de las ciudades. Por lo tanto, evidentemente, de momento parece que pudiera cubrir con dinero público esas deudas, pero evidentemente eso a la larga puede significar un crack enorme y una dificultad tremenda para una economía que tiene que crecer para mantener un equilibrio interno más de 2 cifras. Y parece como que las cifras oficiales pudieran estar en un 2,9 de crecimiento del PIB. Lo cual ciertamente deberíamos de empezar, definitivamente, como dijo VisualPolitik, a ponerlo en cuarentena, en sordina, los números del PIB y de la economía china, porque nos están mintiendo. No hay forma de transparencia. Al menos los de Venezuela fueron honestos y dijeron, el Banco Central de Venezuela no va a dar ni un puto dato más porque no vamos a engordar la especulación occidental. Y se acabó. Luego, ciertamente, nos encontramos 8 años después de prácticamente el acceso al poder de Nicolás Maduro Moros, en donde había estado la economía venezolana con la colombiana prácticamente al par, con 450.000 millones de euros. Nos encontramos con una economía venezolana 8 años después que es el 10%, que está a la par de Bolivia, a la par de Eslovenia, y es una economía de 42.000 millones de dólares. Con lo cual, ciertamente, es entendible que no quieran publicar datos macroeconómicos, ni económicos, ni nada el Banco Central de Venezuela. Pues China, con sus datos, está mintiendo. Y seguramente sea la cosa todavía más grave de lo que pronostican y las dificultades internas necesiten de un choque todavía más bestia de lo que ya han hecho. Pero necesitaba Xi Jinping para poder mantenerse en el poder. Como digo, el primer ministro Li Keqiang tenía una facción que estaba apadrinada, como digo, por el expresidente Hu Jintao, lo cual ciertamente estaba rodeado en la imagen, cuando entraron las cámaras, estaba rodeado por un lado por Hu Jintao y por otro por Li Keqiang. Y la forma más evidente de plasmar que aquí el que manda soy yo, aquí el que manda Hu Jintao, no, aquí manda el nuevo, que soy yo, que es Xi Jinping, y este se va, porque digo yo que se va, y el Li Keqiang tampoco va a estar en la dirección política del Partido Comunista de China, no, me lo he cepillado, ¿por qué? Porque soy Xi Jinping y yo mando. Así están las cosas. Para perpetuarse, para ser más grande que Mao, evidentemente tiene que eliminar a los competidores. Y ahí estaba Li Keqiang y Hu Jintao. Algo parecido ya sucedió en el pasado con Jiang Zemin, pero ya nos hemos olvidado de todo aquello. Y precisamente la relación de Hu Jintao con Jiang Zemin es la que está referenciada, como decía, en el ala oeste de la Casa Blanca. Pero eso sería largo y prolijo. Pero el asunto está en eso, que hasta en países
Formalmente comunista, sí, pero realmente hemos volvido al mandarinato. Hay mandarines con el carnet del Partido Comunista, pero no son comunistas. Con el imperio, pero con emperadores como Xi Jinping. Una cosa curiosa, un jumelaje curioso, porque tratan de establecer un vínculo de los últimos 5.000 años como si fuera una unidad completa. En la misma China, de hace 5.000 años, y de todo este tiempo. Es el mismo país, es la misma gente, hay una sola China en todos los 5.000 años. Y ese relato trata de conducirse contra los enemigos externos e internos. Ya sea en Xinjiang, ya sea Tibet, ya sea Macao, ya sea Hong Kong, ya sea Taiwán, ya sea dentro del Partido Comunista, que es el nuevo partido del emperador. Podríamos empezar a llamarlo así, porque el comunista, como digo, no tiene nada. Es más, en tiempos de María Dolores de Cospedal hubo un acuerdo estratégico de colaboración entre el Partido Popular y el Partido Comunista de China. Fantástico, ¿eh? Con lo cual, tenemos que empezar a saber identificar las realidades. Cuando nos traten de vender, no, es por capitalismo, este está vendido a Occidente. No, 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 no. Este quiere el poder y lo quiere para sí. Que las circunstancias reales no le empañen un buen mandato. Que él siga ganando, que él siga teniendo el poder. Y para eso hay que hacer purga interna. Y la purga interna empieza por la cabeza de la oposición. La cabeza con poder de la oposición. No el que tiene el mando en este momento, sino el padrino. Y el padrino era echar a Hu Jintao del poder visual, con la idea de que está enfermito. Está enfermito, fuera, como hicieron en el año 1964 con Nikita Sergeyevich Khrushchev, que estaba de vacaciones, y le dijeron: estás muy cómodo en la dacha, ¿verdad, Nikita Sergeyevich? Yo no volvería, ¿eh? Yo no volvería a Moscú, ¿eh? Y ahí empezó el reinado, el señor Leonidas Brezhnev, que gobernó hasta el 82, pero gobernó hasta el 82 porque se murió en el 82. Si no, habría estado un poquito más, como los señores Andropov y Chernenko. También palmaron un poquito después, ¿eh? Los dos en el 83 y en el 84. Cosas, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues ahí tenemos una relación de la gerontocracia. Antes en la Unión Soviética, ahora en China. Finalmente ninguno comunista, sobre todo al final. Y China, pues es la China de toda la vida. La China de toda la vida, donde las facciones internas tienen sus luchas intestinas, pero con esas consecuencias. Por eso, algunos, cuando tratan de justificar lo injustificable, hay que ponerles el fiel de la balanza, en tanto en cuanto lo que merecen los chinos es pluripartidismo, poder elegir entre diversas opciones. Que eso es lo que les fastidia, porque la legitimidad histórica centrada que ha asumido el Partido Comunista en la China continental es completamente y diametralmente opuesta de la legitimidad histórica que ha asumido de la democracia en Taiwán. Y eso molesta, porque son dos visiones completamente diametralmente opuestas a la hora de asumir la realidad histórica del pueblo en su función, en el tracto de la toma de decisiones. Luego, ciertamente, lleva al choque. Como llevó antes en el choque con la ley de seguridad emitida desde Pekín para Hong Kong. Había un choque de legitimidades. En Hong Kong la legitimidad venía de la Carta Constitución, podríamos llamarlo, de la carta firmada y entrada en vigor el 31 de julio del año 1997 para 50 años. Pero para China, la legitimidad estaba en el conjunto de China y en el Parlamento Central de China. Esto cualquier español de bien debería entenderlo, pero a veces parece que no. El tema de autonomía, del autogobierno, de quién es competente, en qué, y que no puede, desde el poder central, mandatar algo de lo que no es competente, como sucedió en Hong Kong, acabando por destruir una perspectiva que podía ser favorable a una futura integración en un país dos sistemas para Taiwán. Pero ciertamente, la cosa se pone difícil porque contentar a un país desestructurado
y con carencias tremendas, y ya siendo el segundo país más poblado, porque el primero es la India, pues el futuro está por escribir. Pero a veces puede llevarnos a chispas, enfrentamientos, porque en la propia ASEAN hay una facción que, una mitad más o menos, que está favorable a lo que pueda decir China. Pero otra mitad está diametralmente opuesta, con lo cual no es virtualmente posible hacer acuerdos en la ASEAN. Está partida por la mitad. ¿Eso puede llevarnos a una guerra fría? ¿Que se caliente en algún momento? ¿Puede interesar para el mantenimiento en el poder algún tipo de guerra en el futuro por parte de Xi Jinping? ¿Qué está aprendiendo de Vladimir Vladimirovich Putin y de Ucrania? ¿Significa que puede apuntar China a Siberia como mínimo para recuperar lo perdido en los tratados desiguales que perdió China el 10% de su territorio en aquel momento en favor de la Rusia zarista? ¿Aplicará la receta Putin en Ucrania respecto a la propia Rusia? Son cosas que veremos. Lo mismo que la relación con Australia, las Islas Salomón, con Estados Unidos, con la Unión Europea, la ruta de la seda. Son temas muy interesantes que en teoría el señor Xi Jinping como presidente de China y tal vez mientras esté Li Keqiang como primer ministro, al que han borrado completamente de la dirección política del Partido Comunista, bueno, pues veremos cuál es la postura, pero como digo, más allá de excusas y de elementos perifollados, pues son lucha de poder, lucha de grupos de poder entre el grupo apadrinado por Hu Jintao y liderado en principio por Li Keqiang, primer ministro todavía, y el que quiere perpetuarse en el poder, como es el de el camarada Xi Jinping. Lo cual es curioso, como decimos, porque en teoría se había semi-democratizado con el impulso a través de Deng Xiaoping, con ese elemento, con Jiang Zemin, el propio Hu Jintao, en teoría, la limitación de mandatos, el control, un cierto check and balances internos, pero parece que esto ha volado por los aires internamente y así estarían las cosas. Bueno, sin más. Es que ricasco, agur berobat, Betty Helpean.